La puntualidad sí varía en cuanto en algunos doctores. La nota he preguntado y va a depender mucho del docente con el que te toque, pero la nota más alta y así por un sobreesfuerzo muy inhumano puede llegar a 16 como máximo, 11 como mínimo, y si faltas ya de 10 para abajo. La respuesta de los docentes sí suele ser muy buena, también depende mucho del docente con el que esté rotando, y la exigencia es buena. Hay algunos doctores que ya no les interesa mucho. En cuanto a generalidades, he visto que ahora les han dado 35 cupos y como son 7 doctores se van a tener que dividir entre 5. La distribución es según el orden alfabético. Los seminarios son los sábados y usualmente son virtuales, solo el doctor Rafael Chumpitas lo hace presencial. El horario de ingreso también va a depender mucho del docente, les va a avisar, pero usualmente empieza a las 7 de la mañana. El examen práctico lo va a tomar el siguiente doctor. Hay un salón para dejar sus cosas y poder cambiarse, y quien va a ser la delegada de la sede tiene que tener mucha comunicación con el doctor Diego. Siguiente. En cuanto a la información de los docentes, empezamos por el doctor Johan Azañero. Él empieza a las 7 de la mañana. Tienes que buscarlo. Él suele dar sus prácticas en un saloncito aparte. Su dinámica de prácticas siempre deja temas para leer, pregunta y se realizan todo tipo de maniobras entre ustedes. Así que el doctor va a tratar de hablarle sobre todo de lo normal para conocer lo anormal. Después de estas prácticas, más o menos a las 8 empieza el pase de visita y ven unos 2 o 3 pacientes y después ya les dice que se pueden retirar. Al final de su rotación les va a pedir una historia clínica de algún paciente que él les asigne. El doctor es muy bueno, resuelve cualquier duda, pregunta mucho y le gusta hacer muchos chistes cuando no responden. Su examen práctico es sobre todo en teoría. Les va a preguntar sobre síndromes, son cosas muy específicas, y si es que ya ve que no están dominando o bueno, les está yendo mal, les va a decir ya háblenme de algún tema que sí sepan. La doctora Liliana Chambi, usualmente la doctora te va a avisar a qué hora es, varía mucho, a veces entrábamos a las 8, 8:30, a las 7. Su dinámica de prácticas también deja para leer. La doctora va, si mal no me equivoco, falta los días miércoles, o sea, no va al hospital y por lo tanto lo hace virtual. También va a haber días en que les va a decir que hagan las clases virtuales y ahí les va a contar el caso de algún paciente, les va a relatar un caso clínico y les va a preguntar qué síntomas principales han visto en el paciente, cuál es su diagnóstico sindrómico. Al final de la rotación tienes que entregar 2 historias clínicas. La doctora sí resuelve dudas, es bastante seria, intimidante al inicio, puede ser un poquito cruel con sus comentarios. Y el examen práctico es lo mismo, va a evaluar 4 cosas, te manda a hacer examen físico a un paciente y después te va a contar la historia clínica de ese paciente. Y ya a partir de eso va a empezar a hacer preguntas. El doctor Rafael Chumpitas, él sí, su hora de entrada es a las 7 de la mañana. Su dinámica de prácticas deja temas para leer también. Usualmente no pregunta mucho, solamente hacen pase de visita y los días jueves usa la pizarra y desarrollan algún caso clínico. También al final de la rotación te va a pedir que entregues una historia clínica. El doctor resuelve sí, cualquier duda, consulta, es muy bueno. Es muy serio al inicio, también tiene algunos chistes medio raros. Su examen práctico, vas a ir con el doctor a evaluar a un paciente, vas a hacerle toda la historia clínica al paciente y después se va a sentar contigo a hacerte preguntas sobre el paciente. En cuanto al doctor Regis García, su hora de entrada varía mucho.
el doctor te dice que ustedes decidan, pero al final no suele cumplirlo. Suele ser bastante tarde, la verdad. A veces empezaba a las 9, 9:30. Y con este doctor no ves muchos pacientes. Es más teórico, te va a preguntar todos los temas que se va a ver a lo largo de la rotación. Y antes de empezar les va a pedir que hagan un cronograma de todos los temas y de acuerdo a ese cronograma van a avanzar. Es muy metódico el doctor, sí. Te pide que hagas tablas. Al final de la rotación vas a entregar un trabajo que lo tienen que ir construyendo ustedes como grupo. Y lo que al doctor sí le gusta mucho es que te sepas la historia clínica de memoria. En su examen práctico es un examen oral. Te da opciones de cuántas preguntas. O sea, el doctor te dice, ¿quieres 2 preguntas que valen 10 cada una o quieres 4 preguntas que valen 5 cada una? También pide que hagan una escala entre ustedes, o sea, entre el mejor hasta el peor, y de acuerdo a eso los va a calificar. Es de los doctores que califica más bajito. Siguiente, por favor. La doctora Patricia Segura, seguro llevaron con ella también. Su hora de entrada es a las 7 de la mañana. Ella no está en el pabellón E1, donde se suelen hacer las rotaciones. Ella está en el CENEX. Tienen que buscarla. Su dinámica de prácticas, deja temas para leer, hace una revisión teórica hasta las 8 con ustedes. Y después, bueno, si les alcanza tiempo, van a visitar a algún paciente. Al final les va a pedir sí una historia clínica. Esta doctora y junto con el doctor Diego son los que te hacen andar por todo el hospital. Vas a conocer emergencias de acuerdo al caso que estén viendo. También sí resuelve dudas, pero sabe más de neumo que de otro tema, así que vayan estudiando mucho sobre cuando les toque con ella. Su examen práctico pregunta teoría, cosas básicas, y te evalúa con el paciente. O sea, le puedes hacer tú algunas preguntas al paciente y la doctora te va a evaluar de eso. El doctor Diego Sevilla, su hora de entrada es a las 7 de la mañana. Su dinámica de las prácticas, deja temas para leer, hace una revisión teórica con ustedes sentados en el mismo salón, pregunta y después el pase de visita. Bueno, si desean, se pueden quedar hasta el final de la visita también. Y al final les asigna un paciente para que le hagan la historia clínica. Resuelve dudas, sí. Hace muchos chistes, es muy carismático y también es muy didáctico. Siempre traten de llevar papel bond y lapiceros. Al doctor le gusta hacer muchos gráficos. Su examen práctico es igual que el doctor Chumpitas. Te va a llevar con un paciente, te va a evaluar haciéndole la historia clínica y después les va a hacer preguntas. Y bueno, con el doctor Alonso Soto, su hora de entrada es a las 7 de la mañana, su dinámica de prácticas te deja temas para leer. También hace una revisión teórica antes de ir a la visita. El doctor le gusta preguntar mucho. El doctor, yo creo que es de los mejores doctores de la sede. De hecho, era coordinador anteriormente del curso. También tiene un humor bastante peculiar. Resuelve dudas hasta que las comprendas completamente. También el doctor es de las personas más empáticas que vas a conocer. Es un doctor muy pegado a sus pacientes, los conoce, les habla. Este doctor los va a guiar en el conversatorio, así que aprovechenlo mucho, vayan estudiando, háganle todas las preguntas que deseen, que les va a responder de la mejor manera. Eso es todo. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar sobre el Hospital María Auxiliadora. En esta sede la coordinadora es la doctora Pariana, la doctora de fisiopato.
Ajá, sí, soy fisiopato. Se acuerda mucho de los alumnos con los que yo fisiopato, si van a estar en esta sede, se va a acordar de ustedes. Eh, los docentes que van a encontrar en esta sede es el doctor Kim, la doctora Gallegos, la doctora Prado y la doctora Torre, aunque me parece que ahora la doctora Prado ya no está, cambió por otro doctor que la verdad no conozco, desconozco a este doctor. En cuanto a contenido, puntualidad, sí es bueno, incluso excelente. Rescato mucho a la doctora Gallegos, al doctor Kim, a la doctora, bueno, en realidad a toda la plana docente del hospital. Eh, cada uno de los doctores tiene un dominio del tema, ¿no? La doctora Pariana se centra mucho en que comprendan cómo es que pasa todo este proceso, ¿no? También explica mucho la fisiopatología y luego pasa a la semiología y explica todo el contexto de la enfermedad. En cuanto al doctor Kim, el doctor Kim es un capo, de verdad, es muy, muy buen doctor, todos esperábamos rotar con él. Porque de verdad, el doctor, bueno, en realidad todos los doctores se hacen pasear mucho, pero el doctor Kim siempre trata de que estés hablando con el paciente. Siempre, siempre, siempre. Con la doctora Gallegos también es una muy buena doctora, de hecho es la coordinadora del segmento gastro. Entonces, quien rote con ella de verdad va a ser muy bueno. La doctora domina en realidad casi todos los temas, más cuando es gastro, le gusta explayarse en gastro. La doctora Prado también es menos exigente que los otros doctores. Su examen es con el paciente, o sea, te manda a hacer la historia clínica del paciente y luego lo que hayas sacado de la historia clínica, esa va a ser, te va a empezar a hacer preguntas de la historia clínica del paciente. A veces puedes no haber hecho una historia clínica completa y vas a encontrar algunos puntos que la doctora te va a hacer ver y te va a preguntar sobre eso. Sobre la doctora Torre, bueno, en realidad la doctora Torre es una doctora muy amable, es muy linda. Tiene una evaluación, la evaluación práctica con ella se divide en dos bloques, una parte que va a ser oral y otra parte va a ser escrita, con 4 preguntas muy sencillas, son escritas, como dice, como, y bueno, en cuanto, en general el contenido de la CD es bueno, incluso puede ser excelente. La puntualidad también es buena, la mayoría de los doctores ya están ahí cuando llegues, en especial el doctor Kim y la doctora Pariona piden que sean muy, muy puntuales, porque el doctor Kim te va a hacer pasar roche si no llegas temprano y se acuerda de ti si llegas tarde. Y si no llevas tu esteto o tu tencio o lo que sea, lleven sus cosas. Y bueno, la doctora Pariona también le fastidia mucho las inasistencias y las tardanzas. Apenas lleguen, con el doctor que sea, apenas lleguen, háganle saber al doctor que están ahí, porque va a pasar la hora y los doctores están pasando visita, están haciendo otras cosas y ustedes tienen que estar al pendiente de eso, ¿no? Bueno, en cuanto a la nota también es bueno, la verdad es que la nota depende mucho de ustedes, de cuánto estudien, de cómo estudien y sacarle máximo provecho a todos los doctores, ¿no? Los doctores están siempre a la disposición de ustedes a responderles sus preguntas, entonces tengan eso mucho en cuenta al momento de estudiar, ¿no? O de querer hacer alguna pregunta. En cuanto a exigencia, también es buena. Principalmente la doctora Pariona es la que pide que vengan leyendo. Con el doctor Kim también es importante que sepan los conceptos básicos del segmento en el que estén rotando con él. La doctora Gallegos también. Y bueno, la doctora Prado y la doctora Torre les van a enseñar conforme pasen la visita, ¿no? En cuanto a generalidades, van a haber 5 grupos de 5 integrantes. Como les decía, se tiene muy en cuenta la asistencia. La doctora Pariona pide la asistencia todos los días, entonces todos los días va a haber asistencia. Los seminarios de los sábados son virtuales y el horario de ingreso va a depender del doctor. Entonces, tienen que consultar con su doctor un día antes o la noche antes de asistir. O en la misma clase, doctora, ¿qué día, mañana a qué hora venimos? O qué se realizará el día de mañana, porque algunas clases pueden pasarse a virtuales dependiendo del horario del doctor. Con respecto a los datos extras, ya se los mencionaba, participen mucho.
Eso sí, con la doctora Gallegos, incluso con la doctora Poliana, pueden llegar a pasar consultorio. La doctora Torres está en su mayoría en emergencias y para el hospital María Auxiliadora van a requerir un fotocarnet, el cual ya se podrán comunicar conmigo para poder ayudarlos a realizar ese trámite. Y bueno, dentro de todo eso sería el hospital María Auxiliadora. Hola chicos, buenas noches. Bueno, hablando acerca del hospital Sergio Berniales, en este caso los doctores, pues al momento de llegar nos van a separar en dos grupos, dependiendo de la cantidad de alumnos. En este caso fuimos 10, entonces fueron dos grupos de 5 cada uno. Y lo que hacen de forma aleatoria, pues separarse uno para cada grupo. Un grupo va a ir con la doctora Katy y otro grupo va a ir con el doctor Torres. Estos grupos van a permanecer así todo el ciclo, no van a rotar ni hacer pues, cambios en sí, a menos que los doctores noten que tal vez quisieran explotar un poco más, pero la verdad en el caso del hospital Sergio Berniales, todo lo manejan muy interno. Si hay algún tipo de acción, hay algún tipo de cosa que tienen que hacer, lo manejan entre los doctores, se ponen de acuerdo y pues hacen las acciones que tengan que hacer para mejorar la enseñanza. En sí los doctores no llegan muy puntual, la verdad. El doctor Torres sí llega un poco más puntual porque es jefe de internos, entonces tiene que llegar para evaluar, para revisar todo el piso. Y la doctora Katy sí llega un poquito tarde porque vive en Surco también, entonces el viaje es muy largo. En el caso de la enseñanza de contenido y la puntualidad, bueno, el contenido es bueno. El doctor Torres te hace repasar mucho lo que ves en clase y le importa muchísimo que aprendas a hacer la evaluación física de los pacientes. Él te va a hacer en los seminarios, que son los días sábados, él hace repasos acerca de lo que han visto en teoría, acerca de evaluaciones, les hace ver videos, les habla acerca de la teoría que ya han visto, les hace repasar bastante. Y él agarra a cualquier paciente del piso y lo que hace es hacerle una evaluación física completa de todo lo que han visto y lo que van a ver de la unidad. Y bueno, pregunta bastante, la verdad, es bastante estricto en el tema de preguntas y respuestas. Él quiere que le respondas lo que ya se enseñó en clase, que no es muy complejo, la verdad. Solamente deben estar atentos a clase y repasar lo que ven en seminario, porque es lo que más toman, lo que ven en seminario. Y sus exámenes de unidad es solamente, netamente, pues, revisar su historia clínica que van a hacer con los pacientes. Les pide agarrar a cualquier paciente del piso y pues ese es su examen. En el caso de la doctora Katy, con ella no van a ver casi nada de lo que se ve en la unidad. La doctora es mucho más clínica. Lo que van a ver con ella es rotar por las camas que le toca, porque ella sí rota por todas las camas. En cambio, el doctor Torres no. El doctor Torres pues agarra a un paciente por el piso y les explica todo lo que tenga que ver con la unidad. Con la doctora Katy no. Con ella pueden ver desde la unidad 1 neuro y así variando durante todo el ciclo. Porque con ella van a ver algo de 6 a 7 pacientes al día. Y lo que sí pide mucho es el tema de la participación. Los doctores no evalúan bajo, pero es verdad que el doctor Torres, sus máximas notas son 15. En el caso de la doctora Katy, si tú te esfuerzas mucho, eres perseverante, vas temprano, lo importante con la doctora es que no falten a sus clases. Tú faltas una clase y la doctora ya te está bajando nota. Porque la doctora de por sí, su promedio es de 16, 17 de promedio. Y la verdad ayuda mucho porque tengo compañeros que han aprobado el ciclo sin que les vaya tan bien en los teóricos por las notas prácticas que la doctora les ha puesto. No es muy exigente en el tema de acordarse de todo, pero sí les recomendaría que repasen mucho el tema de fármacos, de todo. Y si ven un tema, pues algo que les interese, pues léanlo porque la doctora pregunta de todo, realmente de todo. Desde EKG hasta lo más simple que puedan pensar. Y bueno, y su examen de unidad sí es un poquito complejo. Ella hace sus propias PPTs, no van a poder encontrar PPTs en ningún lado porque ella hace sus propias PPTs por unidad. Y hace preguntas acerca de lo que ya han visto en los seminarios también, porque ella en los seminarios son todos virtuales y ella hace clases de algunos temas que ella cree importantes. Y esos mismos temas ella lo toma en el tema del examen que va a dar. Y al azar te da 2-3 minutos para responder 2 preguntas que te hace y pues varía mucho, la verdad. Entonces les recomendaría estar muy atentos con ese punto. Responde a todo, en el caso los doctores responden a todo lo que le van a preguntar
Y mayormente, pues la verdad es mucho más el tema de hablar. Cualquier duda que tengan, cualquier problema, pues, se pueden comunicar conmigo. Es muy buen hospital, la verdad. Da buen promedio, les enseñan muy bien y les recomiendo ser bastante perseverantes. A los doctores, a ninguno de los dos les gustan las personas que son un poco quedadas, que no revisan, no responden, se quedan calladas. Hablen hasta por las puras, se equivoquen, no tengan miedo. Los doctores no son nada rochosos, son muy pacientes los dos. Entonces, eso. Espero les vaya bien y suerte con el hospital, chicos. Chicos, ahora hablaremos sobre el Hospital de Emergencias de El Salvador. El coordinador es el doctor Alfredo Segovia y dentro de los docentes está el doctor Woman Cruz, la doctora Natalie Mayor y el doctor Ricardo Paredes. ¿No? Dentro de esto, las generalidades del Hospital de El Salvador son 3 grupos, 2 grupos de 3 alumnos y un grupo de 4. Los seminarios de los sábados también son virtuales y el horario de ingreso va a variar y va a depender de cada doctor, normalmente de 8 a 8 y media. ¿No? En cuanto a contenido, es bueno, la puntualidad es regular a buena y la nota también puede ser buena, incluso excelente, con una respuesta también buena, incluso excelente, y una exigencia calificada como buena. Dentro de los datos extra, bueno, luego los podemos leer, acá está más especificado. En cuanto al doctor Alfredo Segovia, la hora de entrada es de 8 a 8 y media. La dinámica de prácticas, el doctor va a enseñar las clases didácticamente. Se va a preocupar porque ustedes realmente entiendan, no solo memoricen, sino que entiendan cómo es la semiología de las distintas enfermedades, ¿no? Pide mucha participación, es como que le gusta que participen y que va a ver que en algunos segmentos van a cambiar de piso a ver a pacientes, ¿no? Va a brindar las diapositivas con conceptos básicos y precisos, ¿no? También va a pedir una historia clínica individual al finalizar cada segmento. Va a estar siempre dispuesto a resolver cualquier duda y va a hacer repasos de cada unidad. En cuanto al examen práctico, son 20 preguntas para marcar o para rellenar, que incluyen teoría o los casos clínicos en su mayoría. Sobre la doctora Natalie Guamán, en la hora de entrada es a las 8 de la mañana. En cuanto a la dinámica, las clases son en piso y van a hacer un pase de visita con los pacientes, ¿no? Sus explicaciones son muy didácticas y te va a llegar a brindar los datos más importantes de esto. Le gusta que el alumno sea empeñoso y que se esfuerce, y esto lo valora mucho y siempre está igual que el doctor Segovia y como cualquier doctor a resolver sus dudas, ¿no? Eso sí, la doctora pide puntualidad. Comienza 8 a.m. puntual. No toma exámenes, pero sí va a haber una historia clínica grupal al finalizar cada unidad, ¿no? Ahora sobre el doctor Ricardo Paredes, la hora de entrada es 8 y media. En cuanto a la dinámica, va a ser rotación en consultorio de oncología o en ciertos segmentos van a haber pacientes en piso, ¿no? Tiene explicaciones concisas y a veces lleva lecturas complementarias para reforzar el aprendizaje, ¿no? Es un doctor bastante amable y dispuesto a resolver cualquier duda. No toma examen, pero sí deja una historia grupal al finalizar el examen. Bueno, vamos a pasar a radio. Antes de pasar a radio, en cuanto a la información de las sedes, considero que no se dejen llevar por comentarios. Realmente cada sede tiene algo bueno y considero en lo personal que no es solo la sede, son ustedes los que van a ponerse la nota. Tal vez sí puedan llegar a aprender mucho más en algunas sedes o tal vez, no lo sé, pero normalmente y como siempre la nota se la van a poner ustedes. Su nota depende de lo que estudien, de cómo sepan sobrellevar cada uno de los temas y saquen siempre la mayor nota. Hay muy pocos jalados en semiología, no hay muchos que vayan al sustitutorio porque al sustitutorio solo van los jalados. Y bueno, tengan eso muy presente, ¿no? Y bueno, empecemos con radio.
Radio tiene teoría virtual con práctica en hospital. Hubieron cinco sedes: el INEN, en el Hospital Rebagliati, en el Hospital María Auxiliadora, el Hospital de Emergencias de Grau y el Hospital Hipólito. Ahora, sobre la información del curso, el coordinador es el doctor Luis Araujo. En cuanto a sus teorías, me parece que siguen siendo virtuales y son teorías cortas, ¿no? Las clases siempre van a estar grabadas en su aula virtual, incluso el doctor va a hacer un grupo con los delegados y les va a enviar el link de la grabación de la clase, ¿no? En las teorías van a tocar anatomía y patología. Por ejemplo, anatomía del sistema nervioso central y luego patología del sistema nervioso central. En cuanto al examen teórico, no es un examen complicado. Para serles franca, en la mayoría vino banqueo y revisen mucho patología, ¿no? Las imágenes vienen de estas diapositivas y muchos de los datos están explicados en clase. Las notas también se van a entregar el mismo día o dentro de esa semana y va a ser por formato PDF, ¿no? Al igual que en Semio, van a tener una clase introductoria antes de empezar las clases. Y esta no es como en Semio, que les van a presentar el sílabo, sino que aquí literalmente van a tener clase. Entonces, asistan. Dentro de evaluaciones son 4 exámenes teóricos de 20 minutos, 20 preguntas, entonces es 1 minuto por pregunta. Como les digo, no es complicado. Y también van a haber 4 exámenes prácticos, estos van a ser por sus doctores en sede, ¿no? Los exámenes teóricos son con imágenes, como les digo, sobre la patología, y el sustitutorio me parece que podía ir cualquier persona, la verdad no recuerdo mucho esto. También van a tener un trabajo de investigación formativa, el cual va a pesar un 10%, y se va a presentar en cada unidad un avance a su doctor de práctica, ¿no? Este trabajo de investigación formativa se realiza con el doctor de práctica y la nota depende del doctor de práctica. Aquí está la fórmula. Y bueno, ¿no? El curso en cuanto a teoría se divide en 2 grupos. El grupo 1 con el doctor Araujo, el coordinador, el cual siempre inicia puntual. Es un tantito renegón el doctor, pero ténganle paciencia. Ustedes también asistan a clases y puede llegar a llamar al azar y esto lo va a considerar como asistencia. El doctor sí puede poner faltas, así que tengan mucho cuidado con eso porque hay un límite de faltas el cual no te va a dejar dar el examen. También suele lanzar fijas para el examen, ¿no? Con el grupo 2, con la doctora Sánchez, la doctora es amable, comprensiva, va a explicarles con tranquilidad, no exige participación y también puede soltar algunas fijas, ¿no? Y puede, como no puede, tomar asistencia. Y mi recomendación para radio es que se acomoden según su horario de semio. Es decir, que no se vayan tan lejos. Si están en el María Auxiliadora, no se vayan hasta emergencias de grado, a menos que no les quede de otra, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, ahora me toca hablar sobre el lienzo de la doctora Arrieta. Con respecto a su contenido es muy bueno, suele guiarse de la guía. Y con respecto a su puntualidad, la clase suele empezar a las 11:30 y suele esperar a algunos compañeros para poder iniciar la clase. La nota puede variar porque, por ejemplo, en nuestro caso tuvimos nomás 2 exámenes prácticos y él los califica de 15 y 7. En el trabajo práctica suele calificar entre 17 y 18. También deja exposiciones, pero las exposiciones más se basan en mandarle la PPT a la doctora, creando un drive y lo califica también con una buena nota. La respuesta también suele ser buena por parte de ella y la exigencia también es buena. La doctora Arrieta suele ser muy comprensible con el tema de las faltas, pero no abusen por favor porque le pueden llegar a incomodar. Y también es didáctica con respecto a su método de enseñanza. Suele ser un grupo de 7 alumnos, como han podido ver en la guía. Y durante la sesión, cada uno va a ir ayudando para poder resolver esta guía. También antes de empezar la clase da una introducción breve y también va a ayudar a reconocer las estructuras y nos puede llegar a dar tips para que se nos haga más fácil su clase. Y bueno, sus exámenes, ¿cómo van a ser? Primero te va a proyectar un caso clínico y en base a esto te va a preguntar qué diagnóstico crees que es y después te va a preguntar sobre las imágenes que te va a proyectar con respecto al caso clínico
en el cual tú vas a tener que describir y confirmar si es que tu diagnóstico en un inicio era el correcto. Bueno, respecto al trabajo de investigación, es de mucha ayuda, ya que esto suele subir el promedio de práctica. Pero también hay que hacerle acordar a la doctora sobre si es que faltan algunas cosas, porque es una historia clínica que se va a basar en el trabajo de investigación. Y siempre hay que estar pidiendo a la doctora en caso que falte algunas cosas, alguna información. Y sí la recomiendo. Siguiente, por favor. Ahora sobre el Hospital Rebagliati con la doctora Mendoza. Bueno, en primer lugar tiene un contenido que califican de excelente, con una puntualidad buena, una nota también excelente, con una respuesta de buena a excelente y una exigencia baja. No, bueno, vamos a tocar punto por punto. Van a haber 2 clases durante la semana, las cuales va a dividir en práctica y seminario. En práctica van a presentar las guías resueltas destinadas para cada semana, ¿no? Y esto con fin de crear una nota de participación y también la asistencia, ¿no? Dentro del seminario, cada semana van a haber temas a exponer, los cuales se les va a dar al delegado y las clases de seminario van a ser virtuales. Ahora, sobre el examen práctico, es un examen escrito de 5 preguntas, tal cual está en la guía. También la doctora va a preferir que respondas tal cual lo que ella colocó y el diagnóstico que ella mencionó. Entonces tengan muy en cuenta eso. ¿No? En cuanto al trabajo de investigación, puede ser un paciente de alguna rotación que tengan y la doctora también les va a brindar opciones de pacientes. ¿No? Trabajen con anticipación para que no haya problemas al colocarles la nota de avance. Datos extras sobre la doctora: los seminarios siempre son virtuales y las prácticas también pueden llegar a ser virtuales. Se va a apoyar bastante en el delegado para crear un Meet, el Zoom para realizar las prácticas y los seminarios y también para repartir los temas de estas clases, ¿no? O recordarle algunas cosas. Pueden mover también los seminarios o las prácticas para otro día, siendo sábados o domingos, y también pueden mantenerse virtuales. No hay posibilidad de mover fechas de examen práctico previa coordinación con la doctora. Por favor, se pide que no falten a clase o la nota va a ser 0. Y va a ser posible que puedas asistir con el otro grupo si es que llegas a faltar, ¿no? Se pide que escojan a tiempo el tema de trabajo de investigación y que la doctora, como se mencionó, les puede brindar opciones para que puedan elegir. La doctora califica alto si todos participan, ¿no? La doctora es muy comprensiva y también se les pide que no usen de ella, ¿no? Es una doctora flexible, es buena gente, es demasiado comprensiva y pide que participen en clase, más si son virtuales. Buenas noches, chicos. En mi caso les voy a hablar acerca de la doctora Rodríguez Dávila Berta del Hospital Rebagliati. Ella, de por sí, su contenido que les puede dar al momento de las clases es excelente. De igual manera, con respecto a su puntualidad, siempre se encuentra en el tomógrafo 1 y siempre le van a encontrar ahí, incluso respeta bastante lo que es el inicio de su horario de clases, que según su matrícula, bueno, su horario sería a las 11:20. Respecto a la nota, también les pone una nota muy alta. Respecto a lo que según su examen es como vayan resolviendo, pero usualmente llegan a alcanzar una nota de 17, 18. De igual manera, con respecto a la respuesta o al momento de resolver las guías y también al respecto en la exigencia, ¿no? Bueno, si abarcamos en los puntos, esto vamos a verlo. En mi caso, hubo un grupo de 8 integrantes, donde los cuales se dividimos en lo que es estas clases prácticas presenciales y lo que son seminarios, ¿no? En las prácticas presenciales teníamos que ir resuelto lo que son las guías. En este caso, la doctora permitía que algunos que tengan lo que son sus tablets o iPads podían llevar ahí la práctica y ella les revisaba antes de iniciar a empezar a resolverlo. O en todo caso, tenían que llevarlo impreso. Lo que ella sí bastante recalca es de que vayan resolviendo la práctica. Sí se molestaba, tenía cierta inquietud al momento de que alguien llegara y le dijera que no tenía resuelto tal práctica. Puede que te pase tal vez una que otra pregunta, pero trata siempre de resolverlo todo. Respecto a los seminarios,
Eso ya al principio con su delegado se va a apoyar bastante, en lo cual se van a repartir los 8 temas para poder exponerlos de manera virtual. Tienen esa posibilidad de hacer los seminarios de manera virtual, en donde 4 temas se van a dar por cada semana, según el segmento por el cual estén rotando. Recuerden que lo que es radiología siempre va a estar también a la par con, por ejemplo, con semiología en el contenido, según cómo van avanzando en el ciclo. Entonces van a tener una semana de exposiciones, la siguiente también, y la tercera se va a presentar lo que es un avance del trabajo de investigación. Igual la doctora en su momento les va a hablar, les va a explicar cómo es, porque es totalmente comprensible y también ayuda bastante a su grupo. También, bueno, como datos extra acerca de los seminarios que pueden ser virtuales según la disponibilidad de su grupo, de cada integrante, eso ya lo coordina previamente con el delegado tiene que estar atento a todo eso, coordinar con cada integrante y comunicar a la doctora, ¿no? También en caso de que sean las prácticas que usualmente son presenciales, se pueden volver virtuales. En alguno que otro caso, si alguno tiene inconveniente, tal vez todo el grupo se choca con algún examen, o si en todo caso tal vez quieran pasarlo para otro día porque justo ese día tienen examen de patología, la doctora es bien comprensible, pero traten de avisarle siempre con un día por lo menos de anticipación, para que ella también pueda coordinar hacer sus cosas. Recuerden de que de igual manera, ¿no? Todo lo maneja con el delegado tiene que estar al tanto de todo. Y de igual manera con lo que es la presentación del avance de trabajo de investigación, se hace una reunión en Meet y siempre procurar mandarlo 30 minutos antes ese link para que no puedan tener ningún problema con la conexión de la doctora y así la doctora pueda estar al tanto de que tiene reunión con ustedes, porque a veces también ella está teniendo reunión con otros alumnos de otras instituciones. Bueno, también es muy flexible con respecto a los horarios que pueden manejar de los seminarios, no tiene que ser uno establecido. En mi caso, durante el ciclo lo llevamos lo que eran los sábados, a veces a las 2 de la tarde, a veces lo cambiamos a las 4 o a las 6, y nos comprendía, yo le explicaba los motivos por los cuales no podían mis compañeros, ¿no? Respecto a lo que son los exámenes, este consta de un examen escrito de 5 preguntas, en las cuales van a venir las mismas imágenes que resuelven de la guía, y prácticamente tienen que colocar lo mismo que la doctora les explica justamente en sus prácticas, tanto lo que son esos, los hallazgos clínicos, los patrones de todas las imágenes y el diagnóstico. Y no se preocupen tanto con respecto a los exámenes porque de lo menos con la doctora no ha habido jalados, es decir, ella es bien considerada con respecto a la información que tú puedas colocar. Por ejemplo, si tal vez pones uno que otro patrón o hallazgo clínico, pero no todos, y pusiste el diagnóstico, la acertaste, entonces sí te considera tu respuesta, no te lo tacha toda la pregunta. Y a lo mucho que puedas sacar, o en lo mínimo, perdón, es que puedas sacar un 11, pero de ahí no sacas menos. Y respecto al trabajo de investigación, los que, por ejemplo, pueden estar llevando semiología en el Hospital Rebagliati pueden escoger un caso de algún paciente y eso llevarlo a la doctora para que de ahí saquen lo que es su reporte de caso para el trabajo de investigación, o en todo caso le pueden pedir a la doctora para que ella pueda buscar algún caso interesante y en base a eso trabaja. De igual manera, para el trabajo de investigación, la doctora les ayuda bastante. No tengan miedo en preguntarles si incluso tienen alguna inquietud durante la práctica, no entendieron o tal vez en algún momento volaron, se perdieron. Ella complacientemente les ayuda y no tiene ningún problema incluso de repetir lo que ya les estaba explicando. Y también mencionarle de que cualquier duda que tengan respecto a lo que es en su momento de práctica, consúltenle a ella siempre va a estar dispuesta, incluso también a veces cuando en sus horarios que van a matricularse, si alguno tuviera algún inconveniente, es decir, con tema de que tenga que ir después a la universidad para su clase de laboratorio, de patología o de seminario, ella incluso puede terminar un poco antes, eso se maneja muy bien con la doctora, es muy comunicativa, así que ahí involucra bastante el trabajo del delegado y con todo su grupo. Eso sería todo respecto a la doctora. Bueno, continuando con el advice, en este caso yo les voy a hablar sobre el doctor Manzaneda. Es un muy buen doctor en general. Principalmente a él le gusta que sean puntual. Usualmente no dicen nada si llegan un poco tarde, porque tuve compañeras que venían de sedes muy lejos. Si se le explica, el doctor lo entiende, pero también el doctor tiene un límite y tratan de no llegar a no sobrepasarse. Usualmente en la primera unidad él comenta que los está conociendo y pone la misma nota de práctica casi siempre, que va entre 13 a 14, por eso que comento que en realidad su único punto en contra sería que califica entre comillas bajo, porque califica a veces entre 12, máximo 14, si ve que has participado y llegas temprano, al menos en la primera unidad.
Después también él comenta en su primera clase que él toma en cuenta el examen teórico para calificar la parte práctica, porque él considera que una persona no puede tener tanta nota en práctica si tiene un mal examen teórico. También tengan en cuenta que usualmente él está siempre, en nuestro caso siempre está en radiología pediátrica, pero también creo que el otro grupo tenía clases en un salón en la parte de radiografía central. Se asiste ambos días y eso sí, el doctor a veces avanza muy rápido, pero igual si tú le preguntas algo te lo va a responder. Y es indispensable que escoja un buen delegado o delegada, ya que a veces el doctor está, entre comillas, un poco volado y si cambian algún tema en teoría o algo así, el doctor tiene a veces las teorías pasadas, pero ya a partir de la mitad del ciclo para adelante ya a veces sí tiene ya las teorías actuales, porque el doctor lo que suele hacer en la clase es hacer como un repaso de las teorías, entonces te ayuda mucho para los exámenes teóricos y además lo complementa con imágenes aparte que él tiene. La mayoría son radiografías, tomografías, todo lo complementa. También si tú tienes, no sé, algún examen, en mi caso a una compañera le hicimos una ecografía de tiroides, en mi caso también hice una ecografía de hígado, todo eso el doctor lo hace y te lo va explicando muy bien, es muy chévere. De ahí, él prefiere que la guía se presente a mano, ya que él a principio de ciclo, él decía que lo podíamos presentar, virtualmente, pero después el doctor ya no le gustó esa idea porque a veces no se lo presentaban. Es por eso que comento que tiene que haber un buen delegado que le haga recordar la parte de la guía, la parte de los seminarios, el trabajo de investigación, porque el doctor al principio estaba un poco perdido en eso. Traten de pedirle al doctor también que los seminarios lee los temas de inicio de unidad, así tienen tiempo de hacer las exposiciones, que esas exposiciones son bastante cortas. El doctor al principio pedía 5 minutos de exposición y ya al final pidió como 2 minutos, creo. Después, si es cada vez más corta, lo que va a hacer es preguntarte cosas que tú deberías saber sobre el tema de fisiología, anatomía, todo ese tipo de cosas. También la guía se presenta mientras más rápido se entregues tu guía, mayor sea tu nota. Esto lo comenta también el doctor. Después, también es importante que expongas, porque a veces pasaba que tenía compañeras que por motivos apartes no podían ir ese día donde se hacía la exposición. El doctor es bien comprensivo y te deja exponer otro día, pero si no expones, aunque tú hayas ido todas tus clases y el doctor mismo te lo dice, te pone 5 en tu nota de práctica y te baja el promedio. Sus notas, como ya dije, son un poco bajas, pero igual si le comentan bien al doctor y si eres su delegado, te puede llegar a poner un poco más de nota. Por último, también el doctor hace repasos virtuales ante los exámenes teóricos. También lo hace presencial, ya depende de ustedes cómo le hablen al doctor, porque el doctor hace repasos virtuales que literalmente lo hace en media hora y te explica todo y te explica muy bien. Hasta a veces usa material de, no sé, de la San Marcos para complementar lo que ustedes no entiendan. Y los pasitos son, lo que hace el doctor es que pone en su pantalla como 7 fotos de que usualmente vienen del PPT, de la teoría, y ya, y tipo te reparte hojitas y te dice, te coge tú 1, 2, 3, 4. Y así es como hace sus pasitos y de ahí cada uno sale a exponer y le pregunta a otra persona sobre el pasito de la otra persona y así va viendo cómo va la respuesta. Pero también el doctor puede mostrar fotos de pacientes y te explica y te pide que le expliques un poco, pero usualmente siempre son de las fotos de las PPTs. Eso sería todo. Bueno, chicas, sobre la doctora Nelly, que dicho sea de paso es la doctora que dicta teoría en el grupo 2, se califica de bueno en la mayoría de los ítems. Y con respecto a exigencias, es una exigencia regular, ¿no? Como les mencioné, las clases van a ser similares a la teoría, pero en su mayoría van a haber imágenes, ¿no? Ahora, sobre su examen práctico, califica como máximo 17 y les va a pedir que describan las características y el diagnóstico de la placa que estén observando, que la doctora les esté mostrando. No, van a exponer en cada segmento y también la doctora suele ser flexible con los horarios de las clases en caso de exámenes.
va a tomar lista si es que empieza, si nota la inasistencia de ustedes, ¿no? Entonces, traten de asistir, ¿no? La doctora no califica la guía y es eso lo que más resalta de la doctora, ¿no? Bueno, con respecto al doctor, el doctor Ilgo Amaro Tinoco, tenemos que él presenta un buen contenido, sus clases son con información clara y exacta y es bastante flexible con lo de cambiar de presencial a virtual. Me parece que casi todas las clases en el ciclo fueron virtuales y solo hubo una presencial por cada unidad. Eh, y por esto mismo es que sus exámenes también eran virtuales y eran básicamente identificar imágenes. Y si en caso la lámina que te presenta no la sabías y la respondes mal, pues te va a seguir haciendo un par de preguntas más, pero cada vez con una dificultad menor, con el fin de ayudarte a aprobar. Es importante también responder todo lo que sabes, todo lo que ves, se lo digas para que sepa que tienes conocimiento acerca de las láminas. También algunas clases se van a atrasar debido a temas personales del doctor y el trabajo de investigación va a correr por completo por parte del grupo que les vaya a tocar. El doctor en realidad es, en cuanto a su contenido, como ya mencioné, es bueno. En la puntualidad es regular, ya que, como mencioné, a veces le surgían temas y no podía dictar la clase. Pero en cuanto a la nota, es muy fácil llegar a un 18-19. Más que nada se basa en sus exámenes, que como ya mencioné, con que identifiques un par de imágenes y le respondas todo lo que sabes, te llega a poner unas notas altas, ¿no? Y su exigencia es regular, ya que es bastante flexible tanto con las clases y con las participaciones. Ahora sobre los doctores en la sede de María Auxiliadora, hay dos doctores, la doctora Silvia Velasco y el doctor Carlos Sevillano. En general calificamos su contenido de bueno, con una puntualidad regular, incluso podría llegar a ser baja, ¿no? La nota que se considera es buena, con una respuesta buena también, y hay regular exigencia. El doctor Carlos Sevillano es si no me equivoco, es el jefe del área de radiología. Y bueno, el doctor normalmente está ocupado entonces van a tener cierto problema con esperarlo y con la clase, entonces pueden llegar a pedirle que la clase sea virtual. Más que nada porque el doctor está ocupado o no está y tiene que tener mucha comunicación con el delegado, ¿no? Principalmente eso. La nota que se les va a colocar va a ser en base a la asistencia y la participación en clase. Al doctor le gusta que pregunten. Y normalmente en las clases es el doctor explicando muchos de las láminas que hay en la guía, ¿no? La guía la van a resolver con el doctor o va a llegar a pedir la guía resuelta. Con él y con la doctora Silvia va a haber un promedio de 14 a 16. Bueno, ahora sobre la doctora Velasco. La doctora puede llegar a pasar las clases virtuales si es que se avisa con anterioridad, pero al menos a nosotros en este ciclo la doctora estuvo un poco mal, entonces faltó muchas veces, pero las clases fueron virtuales. O nos dejaba a cargo de otra doctora en el área. También los seminarios con la doctora eran exposiciones, ¿no? Las exposiciones, la guía y el avance del trabajo tenían que ser subidos a un drive, tanto el grupo 1 como el grupo 2. Y normalmente las exposiciones eran presenciales, ¿no? Casi siempre ella pedía que fueran presenciales. Las notas de estas pueden variar. No, nadie jalaba, pero había 15, también había 17.
Entonces la doctora no es muy exigente con la guía, la verdad no te lo pide a cada rato, no pide que lleves la guía resuelta, solo que asistas a la clase y te brinda una clase teórica, pero con el tema de práctica, ¿no? Lo que sí pide son los avances del trabajo práctico y bueno, la guía te pide que la subas al final al Drive para que el coordinador lo tenga en cuenta de que ustedes han realizado la guía, ¿no? Entonces, no dejen de realizar la guía. Sobre el hospital de emergencias de Grau, aquí está la doctora Revilla, perdón. La doctora se apoya mucho en su delegado, ¿no? Y puede llegar a juntar ambos grupos de ese hospital. Va a tener también cierta flexibilidad con las clases virtuales en caso de que haya exámenes. También puede llegar a no estar la doctora, entonces pueden dejarlos a cargo del residente. También la doctora va a pasar sus PPTs de estas diapositivas, es que saca sus preguntas y también hace un repaso para el examen práctico, ya que les va a dar algunas fijas, ¿no? La doctora sí pide la guía impresa y resuelta a mano. No, sobre el contenido es bueno, la puntualidad también es buena, su nota es buena, incluso excelente, su respuesta es excelente y su exigencia también es buena. Ahora pasando al curso de patología especial, sobre este curso se va a dividir en 3 unidades, ¿no? Entonces, 3 evaluaciones teóricas con muy poco banqueo, 3 evaluaciones prácticas, iba a ser en el laboratorio, y la nota de seminario, que va a estar constituida de su participación, de su asistencia y demás, ¿no? Acá está la fórmula del curso. El promedio teórico va a ser la suma de las notas teóricas entre 3 y el promedio de estas multiplicado por 2 como factor de calificación, y el promedio práctico, el cual va a hacer la suma de estos exámenes de laboratorio con la nota de seminario entre 4 y por 1, el cual es el factor de calificación. Al final se van a sumar el promedio teórico y el promedio práctico y se va a promediar y al final les va a brindar la nota final. Ahora, la primera unidad es patología cardiovascular, también patología respiratoria, digestiva, hepático y mamario. El examen sí estuvo un poco complicado en la primera unidad, pero nada que no puedan lograr asistiendo a clases. En la segunda unidad sí hubo más aprobados, y en la tercera unidad es todo por el todo. Así que estudien mucho, esfuércense desde la primera unidad. No es un curso para dejar a último momento. Sí ha habido jalados, entonces hay que tener mucho eso en cuenta. Estudien desde la primera clase, asistan a sus teorías, toman asistencia. Las teorías son presenciales, ¿no? Van a estar distribuidas según el sílabo. Como les mencioné, toman asistencia. Y las clases de verdad suelen ser muy, muy largas. Entonces, encuentren la manera de anotar y resaltar lo importante. Sobre las diapositivas, la verdad es que solo el doctor Palomino nos llevó a compartir las diapositivas. Esto porque había gente que no iba. Entonces, el doctor Chacón, el cual es el coordinador del curso, al notarle una asistencia, mencionó que no iban a ser compartidas las diapositivas con los alumnos, entonces teníamos que ir a las clases, ¿no? Y muchas de las teorías, al menos con el doctor Chacón, no van más allá. En la diapositiva no está plasmada toda la idea que quiere darse a entender de la teoría, entonces solo están palabras claves y los datos se brindan en la teoría, entonces tiendan a ir a la teoría. Los doctores son muy puntuales y, como les mencioné, los datos de las clases son importantes, y también las preguntas pueden venir del libro, ¿no? De bibliografía está el Robbins. Y bueno, como les mencioné, toda la información está en el sílabo. Bueno, comenzando con el doctor Pachas, que algunos seguro ya lo conocen porque también dicta pato general. Él se encarga de dictar laboratorio. En contenido le he colocado excelente porque, si bien sus clases son extensas, explica bastante detallado. Prácticamente te hace un resumen de la teoría, entonces eso ayuda mucho.
Sobre la puntualidad, el doctor sí está desde temprano y toma lista comenzando la clase. Si llegas tarde, te pueden tus compañeros abrir la puerta, pero yo recomendaría que traten de llegar temprano para que no interrumpan la clase. Sobre la nota, le he colocado entre regular y bueno porque esto más depende de tu desempeño en el examen. Pero he visto compañeros que han sacado 17, 18. Aunque el doctor sí es exigente a la hora de calificar la respuesta. Y bueno, con respecto al examen, en cada pregunta el doctor coloca una imagen de la macroscopía, es decir, el órgano, y 2 imágenes de la microscopía. Todo lo que viene del examen es de las diapositivas que van a ver en clase. Y también durante las clases el doctor va a ir describiendo cada imagen con lo que quiere que pongan. Así que presten atención para que sepan qué colocar en su examen. Uno de los pros del doctor es que, bueno, pueden pedirle que la clase sea virtual, pero háganlo con anticipación, porque si le piden tarde, el doctor se puede molestar. Y también denle un buen motivo para hacerle virtual, por ejemplo, un examen o que acaba muy tarde, cosas así. También con el doctor pueden coordinar para que el examen sea un día distinto al que les toca el laboratorio, porque bueno, pasa que para los que tienen laboratorio los lunes se les va a cruzar con el teórico y es mucha carga. Y bueno, por último, como recomendación, si bien el doctor parece exigente, o sea, sí es exigente, pero no le tengan miedo, también les recomiendo que graben las clases. El doctor no se molesta, pero igual pídanle permiso. Y hagan un Canva o un PPT con cada laboratorio. Y bueno, lo más importante, estudien con tiempo. Les paso con mi compañera que les va a hablar del doctor Palomino. En el doctor Palomino ya muchos lo conocen ya que también enseña el pato general. Bueno, como contenido de su clase lo considero que explica muy bien, de una manera muy dinámica y suele terminar antes de la hora, ¿no? Lo que les recomiendo es que tomen fotos a las PPTs que él proyecta porque estas van a ser las imágenes que va a presentar normalmente los exámenes y tomen apuntes sobre lo que el doctor dicta durante su explicación de la clase. Su puntualidad suele ser muy buena, ya que los laboratorios, en mi caso, empezaban 6:50 y 6:50 el doctor cerraba la puerta y llamaba lista, pero también se pueden acercar al final de su explicación para que el doctor les pueda pasar su asistencia. Con respecto a la nota, sí considero que es buena, excelente, porque han habido varios compañeros, incluyo también, de que ponían notas altas, porque podía llegar hasta 20 si es que estudiabas y te esforzabas y colocabas lo que él te pedía. Tu respuesta suele ser excelente, ya que si le haces alguna consulta, alguna pregunta, el doctor siempre te va a responder de manera muy amable. Y bueno, su eficiencia también suele ser entre buena y excelente, ¿no? Ujú. Bueno, las recomendaciones que les puedo dar con respecto al doctor es que escriban bien los nombres de las patologías y de los nombres propios, ¿no? Como de los patrones, del tipo de célula. Y eso sería todo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el doctor Valdés, en la mayoría de horarios lo que enseña el doctor es seminario, pero tiene un horario en el cual enseña laboratorio y seminario juntos, que casi siempre son los viernes. En el caso del laboratorio, el doctor no presenta láminas, están en el aula, pero tipo normal, casi nunca las emplea. Ya. Lo que hace el doctor en la clase es que muestra las láminas mientras va explicando un poco el contenido teórico. Con el doctor Valdés tiene un dejo, el doctor es cubano, el doctor tiene un dejo muy pronunciado y a veces es un poquito difícil agarrarle el ritmo porque no lo entiendes a veces. Trata de sentarte más pegado para donde él está hablando, porque a veces si te sientas muy lejos no lo vas a escuchar. Al terminar con las PPTs, el doctor dice que saquemos la guía y lo corrige. De esto, de lo que va a corregir es lo que pide, eso sí, escúchenlo bien, está resaltado por algo, porque de eso toma el examen. El doctor mismo no le gusta que solamente le escriban la guía, se molesta y porque creen que no le están prestando atención. El doctor solamente quiere las correcciones. Lo que pueden hacer es capaz grabarlo en audio o algo y de ahí escribirlo o hacerlo a la par que van en la misma clase para que no se le junten el examen. En el examen lo que sí el doctor pide, que obviamente lo que dije, que esté igualito, pero si les falta una palabra, lo que hace el doctor es bajarle decimales, casi siempre. Después, con respecto a la puntualidad, el doctor sí es puntual siempre.
El único tema es que, bueno, a veces no toma lista, creo que no toma lista al inicio, pero si nota que la gente no ha venido, sí se da cuenta, especialmente si es a partir de la segunda unidad para adelante. La nota puede variar mucho, ya que en el primer examen, como la mayoría no la agarró bien, como que hubo también varios jalados, pero también hubo varios aprobados. Igual, bueno, ya en los últimos, llevo compañeros hasta que sacaron 18 en el examen de laboratorio, y el doctor sí es bien exigente, eso sí. En el caso del seminario, él hace exposiciones grupales, que estos son entre 3 a 4 personas, eso lo elige cada uno. Y eso sí, el estado del ánimo del doctor importa mucho, ya que a veces puede ser hacer muchas preguntas como que más complicadas, pero a veces preguntas más simples o más de teoría. A veces puede hacer preguntas que tú te quedas como, wow, como que porque ni siquiera en el Valdés está, pero él mismo lo responde. La cosa no es responder, no es como que tratar, a veces si tú no sabes, dile tipo, no sé, y mejor, en vez de inventarle algo porque el doctor al final no le gusta eso. Inicia puntual, es decir, en nuestro caso, a terminar el laboratorio y empezar seminario. Como dije, no toma lista a menos que no haya tanta gente, igual al final hay un pasito, entonces con eso toma lista. Estos pasitos casi siempre, al principio en mi caso, era una pregunta de que mayormente era una pregunta de micro, porque el doctor siempre pregunta micro, pero después varía para la macro y así, y ya después el doctor fue variando y lo que hacía era preguntas para marcar. Y estas siempre son basadas en lo que él menciona, que casi siempre es al final de la exposición cuando el doctor le corrige o dice que o no le ha gustado de los expositores o cosas así. En la nota sí es individual y te dice al final de la exposición cuánto ha salido. Es bien exigente con sus exposiciones. Lo que yo hacía, o no sé si los demás grupos hacían, era acercarme una semana antes con mi grupo al doctor y preguntarle qué deseaba escuchar de la exposición. Casi siempre el doctor dice que nos basemos del Robbins. El doctor siempre habla del Robbins. Pero igual traten de grabarlo para ver la parte de división de subtemas y cosas así, porque a veces pasaba que otros grupos, el doctor mismo decía que no les gustaba el orden en el cual le explicaban porque él consideraba que no se entendía bien. Va a hacer correcciones y preguntas durante tu misma exposición. Al principio te choca un poco, pero después ya le vas agarrando el ritmo y a veces te hace preguntas y cosas que tipo a veces no sabes, pero si tú mismo le respondes, puedes salir con más nota porque el doctor puede llegar a calificar hasta 18 en exposiciones casi siempre. Si tú no le respondes la pregunta que él te ha hecho a ti mismo, te pone 17. Pero de ahí creo que la mínima nota fue un 11, 12, casi creo que 13 fue la mínima nota que él puso en exposiciones. Pero en el caso de Pasitos ya es otra cosa. Si ya cuando te dice o te hace una crítica o cosas así, tipo acéptala, porque si le respondes el doctor va a seguir y al final no te conviene. Y como te dije, califica alto en exposiciones, pero ya los pasitos van a depender de ti. Eso sí, si el doctor considera que cuando tú solamente por venir te pone 5. Es decir, si para ti el doctor considera que tu respuesta fue mala y te pone 1, el doctor no va a poner 1, sino que va a poner 6. Porque considera que tiene 5 puntos, pero por eso si tú no vienes te pone 0. Y eso usualmente hace que baje la nota, porque al final del ciclo el doctor, bueno, en mi caso yo fui su delegada, me pasó un Excel con todas las notas promediadas y muchas personas por sus faltas fue que bajó su promedio de práctica. Eso sería todo. Continuando con el doctor Chacón, que es el coordinador del curso, en cuanto al laboratorio, para él es bastante importante la puntualidad. Eso sí, que al finalizar la clase te tienes que quedar a ver las láminas, así ya hayas terminado. No comparte las PPTs, por lo que les sugeriría que tomen foto a las láminas que él proyecta, ya que eso es lo que va a tomar en el examen. Seguida de la guía de prácticas. Y si es posible, graben lo que dice durante la clase y elaboren su propia guía, porque también todos los datos adicionales que él dé énfasis a que eso lo pongan en el examen. También resuelve todas las preguntas que tengan, es muy paciente para explicar las cosas. Si tienen alguna pregunta, se pueden acercar a él y él tranquilamente y con amabilidad les va a responder. En el examen proyecta tanto la micro como la macro y de vez en cuando hace un par de preguntas sobre la clase. En cuanto a seminario, tenemos que en la primera clase va a escoger
él si vas a exponer individual o en pareja y te va a asignar un tema. Él no toma pasitos, pero sí es importante la participación, ya sea haciéndole preguntas al expositor sobre el tema o agregando información adicional sobre algún artículo o incluso pudiendo hacer una pregunta al doctor sobre el tema, ya que la nota se va a basar en eso, en la participación, la asistencia y en la exposición. En calificación, él llega a poner hasta 18, me parece que es su nota base, y esto va bajando si tienes alguna falta, si te ve distraído o si no haces ningún aporte durante la clase. Eso sí, le gusta bastante la puntualidad, como ya mencioné, ya que al comienzo de la clase él va a tomar la lista y una vez termine de tomar la lista, cierra la puerta y no permite que nadie más ingrese. En su contenido también es bastante bueno. Y eso sí, la nota de seminario, él menciona que no califica por clase, sino pone una nota final al final del curso y las muestra en la última clase de teoría. Y solo la va a mostrar en esa clase. No les va a pasar por documento ni por algún otro medio, solo los va a mostrar durante la última clase de teoría. Y si no la llegaste a ver, vas a tener que esperar hasta que la suban a la intranet. Ahora sobre el doctor Yabar. Bueno, también tuvo segmento de laboratorio y segmento seminario. Entonces, dentro del laboratorio, el doctor tiene un contenido bueno, con puntualidad excelente. El doctor es muy puntual. En cuanto a nota, también califica califica bien. Ya, la verdad, no he consultado con otras personas, pero sé que hay 15, hay 16. En cuanto a su respuesta, también es buena y a su exigencia también es buena. Entonces, hay que tener en cuenta que el doctor pide que en el examen práctico describan lo que están viendo, ¿no? No lo que en general es la enfermedad, sino lo que están observando. Si coloca un diagnóstico en una mano, no puedes poner que, por ejemplo, la enfermedad se caracteriza por lesiones en rostro, ¿no? Porque no estás viendo una cara, estás viendo una mano. Entonces, que describas cómo es la herida, pero, o bueno, la lesión en la mano. Y así con todo, ¿no? Presenta una imagen macroscópica y luego presenta imágenes microscópicas. Y como les mencioné, es colocar lo que observas en la imagen proyectada. Tienes que ser específico y tienes que colocar lo que el doctor dice en la clase, no lo que está en la guía, porque el doctor no se guía de esta. Puedes crear tus propias guías, puedes tomar foto, el doctor no te va a decir que no. Y en los exámenes se utiliza las fotos, al menos la microscopía de las que proyectó en la clase. Las macroscopías sí las puede variar un poco. Nada, no comparte las láminas que proyecta. Las clases siempre son presenciales. Y si el doctor olvida mencionar algunos datos, pregúntenle. Aunque puede responderles como riendo, al final sí les va a dar la respuesta. ¿No? De recomendación, anoten todo lo que el doctor dice. Normalmente es la respuesta correcta al examen. Como les dije, creen sus propias guías con las láminas que el doctor proyecta, con las cosas que el doctor dice. Y eso precisamente, ¿no? Anoten lo que el doctor dice, ténganlo mucho en cuenta, y si ya han llevado patología con él, ya saben cómo trabaja. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta. En cuanto a seminario, el doctor hace exposiciones grupales. No es muy exigente con esto, pero sí toma en cuenta la epidemiología del tema que estén exponiendo. ¿No? Las preguntas puede ser hacia los ponentes o hacia el salón en general, y el doctor no toma pasitos y se guía también del Robbins o incluso de artículos. En cuanto a contenido, es un contenido regular, con una puntualidad excelente, una nota regular, también tiene una respuesta buena y una exigencia baja en segmento seminario.
Bueno, sobre la doctora Díaz, algunos la deben conocer de histología. Personalmente yo la recomiendo bastante. En contenido le coloqué bueno porque la doctora terminando cada exposición va a explayarse más sobre el tema y también va a recalcar los puntos importantes. En la puntualidad la doctora llega temprano, pero en caso algún día pase algo y tenga que demorarse, le va a avisar al delegado. Sobre la nota, ella se basa en la exposición, la cual va a ser una durante todo el ciclo y puede ser individual o en parejas. La participación, que puede ser mediante preguntas a cada uno, o también puede hacer que cada uno traiga un artículo sobre el tema y que explique de qué trata. Y por último, los pasitos, que son de lo que van a ver lo que van a hablar en las clases. A mi parecer, la doctora califica alto. He llegado a ver notas de hasta 17, 16, y pues no te exige mucho, pero sí te da bastantes oportunidades para sacar buena nota. Como recomendación, si se matriculan con ella, aprovéchenla porque la doctora es bastante comprensiva y también, como les digo, da bastantes oportunidades para sacar buena nota. También no falten porque cada falta equivale a 0. Y si es que por algún motivo tienen que faltar, la doctora te da 3 días para justificar con tu certificado médico del policlínico. Y por último, también recomendarles que participen y que presten atención para que les vaya bien en sus pasitos. Sobre la doctora Núñez en laboratorio, la doctora no exige participación, tampoco toma pasitos, y si la clase acaba temprano puedes retirarte, ¿no? También puedes tomar fotos de las láminas y las fotos de las PPT son las que va a usar en sus exámenes. Tampoco va a ser muy exigente con el examen práctico y algunas de las clases van a poder ser realizadas de forma virtual. En cuanto a contenido, se califica de excelente con una puntualidad buena, una nota y una respuesta excelente y una exigencia regular. Sobre la doctora Mosqueira en seminario, la doctora tiene un contenido bueno, una puntualidad regular, una nota también de regular a buena y la respuesta también de buena con la exigencia también calificada de buena. No, las clases pueden llegar a ser virtuales con la doctora. Como dice, literalmente se lo pedimos una vez y luego las clases también pasaron a ser virtuales con ella. La doctora no inicia a menos de que estén todos en virtual. Pide participación después de la exposición. Puede ser una pregunta o un comentario sobre la exposición del tema. La exposición solo exponen una vez en todo el ciclo. La doctora sortea, bueno, el delegado lo sortea y hay algunos temas van a ser de 2 personas. Estos normalmente son temas oncológicos y principalmente eso, ¿no? Es los grupos pueden ser por afinidad. Tienen que decidir en ese mismo momento con quién van a hacer su grupo y qué tema van. Bueno, el tema se sortea, ¿no? Como les mencioné. Su nota va a ser en base a la participación, la asistencia, la exposición y el pasito. Ahora, con nosotros, debido a que la clase fue virtual, solo nos tomó un pasito presencial de las últimas 4 clases de seminario, las últimas 4 exposiciones. Y nada, ¿no? Esa fue nuestra nota. Entonces, creo que estas se promediaron con la asistencia y la participación. Traten de participar. Normalmente les puede llegar a subir puntos. Bueno, ahora con respecto al curso de inmunología, este se va a dividir en 3 evaluaciones teóricas, que de pronto de banqueo puede venir a exagerar unas 4. El examen teórico va a consistir en unas 20 preguntas y tiene una duración, me parece que 30 minutos. Y con respecto al examen de seminario, va a consistir en unas 10 preguntas y suele durar entre 10 y 15 minutos. Y bueno, en el premio de teoría y de seminario va a valer 50-50 cada uno el porcentaje de curso. Con respecto a la evaluación de seminario, el 50% se va a dar por las evaluaciones de seminario, el 30% de la exposición y el 20% de la participación que tengas con respecto al seminario, ¿no? Bueno, una de las recomendaciones que les puedo dar para el curso de teoría es de que
no traten de faltar porque si no el examen va a ser más difícil y en caso de que vayan menos de 5 gatos a la teoría, el doctor suele cancelar la teoría y decirles que nomás lean su PPT. El doctor suele preguntar a los teóricos sobre lo que él explique durante su clase teórica y es por eso que les pide por favor que asistan a clase. Con respecto a sus teorías, estas son totalmente presenciales, salvo hay excepciones, como por ejemplo, como los paros cayeron mayormente los miércoles, se dieron tanto los seminarios como las clases teóricas de manera virtual. Y estas suelen ser extensas porque había veces de que, por ejemplo, en mi grupo duraba la clase 7:30, perdón, 7:40, 8:30, y el doctor solía pasarse a veces hasta media hora de la clase. Y bueno, suele empezar a su hora, ¿no? Por ejemplo, a las 7:40 y podía esperar hasta 5 minutos para poder comenzarla. Bueno, con respecto al seminario, les recomiendo leer el ABAS, que al inicio del ciclo, el doctor les va a brindar las páginas para cada seminario. Además, les puede dar la lista de las exposiciones de seminario, que estas pueden ser de manera individual o grupal de 2 personas. Él los suele sortear y les avisa con tiempo. Bueno, con respecto a las exposiciones, les recomiendo que sean la rúbrica que va a estar en el sílabo, ya que el doctor te puede poner muy buena nota en tu exposición, así como también te puede jalar en esta, porque he conocido compañeros que, como no cumplieron la rúbrica, les ponían hasta 10 de nota en su exposición. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a cómo es el seminario, bueno, como ya mencioné, suele ser puntual tanto en teoría como en seminario y bueno, con respecto al tema de las faltas justificadas, suele ser muy comprensible, ya que en mi caso, como yo fui delegada, habían compañeros que me decían que por motivos de fuerza mayor que no pueden asistir a sus seminarios y que por favor se les podía reprogramar para que puedan entrar con otro grupo. El doctor de manera muy amable entendía y les aceptaba eso. Y también suele ser flexible con las fechas de los exámenes. Yo por eso que se les recomienda que tengan un buen delegado. ¿Por qué? Porque han habido casos de que el examen de uno, ya sea el teórico o el examen de seminario, se cruza como por ejemplo con algún otro examen, como en mi caso fue con semioteoría. Se puede hablar con él para que siga un acuerdo para mover la fecha del examen para la siguiente semana. Todo eso previa coordinación con el delegado para que hable con los compañeros del curso. Bueno, con respecto a su contenido en seminario, yo considero que es muy bueno. ¿Por qué? Porque el doctor al inicio del seminario suele hacerte preguntas que no son muy rebuscadas, la verdad. Y al final de hacer su ronda de preguntas es que recién después va a hacer su clase de seminario, ¿no? Con sus PPTs que suele presentar. Su puntualidad es excelente, suele tomar lista la hora. La nota suele ser regular a buena. ¿Por qué? Porque él tiene su método de colocar sus notas, ya que, por ejemplo, si es que tú faltas y no justificas, te pones 0. Si es que no más justificas y faltas, te pones 5. Si es que no respondes ninguna pregunta, pero asistes al seminario, te pone 11. Y si respondes, te puede poner hasta 14, que es su nota máxima que suele colocar. Su respuesta es excelente, ya que cualquier duda que tengas, él te lo responde. Y bueno, su exigencia sí considero que sea buena. ¿Por qué? Porque si es que el seminario, por ejemplo, te podía hacer de 1 a 2 preguntas, dependiendo de cómo tú lo respondieras. Bueno, con respecto al seminario, como ya mencioné, les recomiendo ir leyendo las páginas que le dejen, hacer resúmenes, comprar resúmenes para que les sirva de ayuda y se esfuercen demasiado en la exposición de seminario, ya que esto suele subir la nota del promedio del seminario, ¿no? Ya que vale un 30% de esto. Eso sería todo, muchas gracias. Y bueno, chicos, eso sería todo con respecto a la TAEF. Ya acabamos. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, por favor, es momento de hacerlo.
En caso contrario, nos pasaremos a retirar. Pueden escribir, activar el micrófono, como ustedes deseen. Bueno, con respecto a las fechas de los exámenes, el examen de patología especial suele ser los lunes. Bueno, con respecto al examen de semiología, nuestra promoción tuvo los dos primeros los días lunes, que vendría a ser segmento general y respiratorio, y después los segmentos que le siguieron fueron para los días martes. Con respecto al examen teórico de radiología eran los días sábados, y con respecto al examen de inmunología era en ambos grupos, o sea, ya si tú eras grupo 1 era los días martes, y si eras grupo 2 te tocaba a ti los días miércoles. Chicos, ¿alguna otra duda? Sí. Bueno, chicos, entonces hasta aquí. Gracias por conectarse una vez más. Y nada, ¿no? Como siempre, si tienen dudas, algunos de mis compañeros han compartido sus números acá. Si no, en todo caso, Freddy también tiene mi número, pueden comunicarse conmigo y les haré llegar los diferentes números de los chicos. Ale está dejando también su número. Ale es codelegada de este ciclo. Entonces, bueno, buenas noches, ¿no? Ahora paso a las diapositivas. Gracias.